Bueno, pues ya que tenemos todas las tablas creadas, ya lo que tendríamos que es ir creando ir metiendo la información, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es ir metiendo el código de cliente, el NIF, el cliente, por ejemplo, el código puedo poner C, tal, ¿vale? Entonces voy metiendo aquí la información. Lo que sí es importante es que cuando yo voy metiendo lo mejor es meter la información de esta forma, ¿vale? Si tengo 10 clientes que meter del tirón, no me va a dejar crearlo hacia abajo el código de clientes, los 10 NIF, los 10 clientes, ¿vale? Entonces yo voy a ir metiendo cliente a cliente. ¿Por qué? Porque esto está diseñado para que yo ya es como que empieza la actividad de la empresa, tengo un cliente, lo meto, después tengo otro cliente, lo meto, ¿vale? Y voy metiéndolo uno por uno. En cuanto que le dé aquí otro clic, me dice que no puedo porque tengo primero que rellenar la primera fila. Pero cuando yo rellene la primera fila y le haga aquí otro clic, directamente me aparecerá otra con una estrellita aquí debajo, ¿vale? Siempre va a ir uno abierto por delante. Esto sería para hacerlo de forma manual, por si empezamos la base de datos de cero. Pero también tendremos, lo cierro, no se puede, vale, lo cierro. Tengo aquí otra en la que, imaginaros que yo ya empiezo a trabajar en una empresa y me dicen, oye, mira, que vamos a crear una base de datos, tú que más o menos entiendes del tema, porque nosotros la información la tenemos en Excel, en unas tablas de Excel. Vamos, lo miramos. Tenemos, por ejemplo, tenemos aquí toda esta información, ¿vale? Por ejemplo, los clientes. Pues nosotros lo tenemos todo en base en hojas de Excel y lo que queremos es pasarlo a Access, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a tener es que meter toda la información de golpe y después ir añadiendo o quitando a medida que vayamos realizando la actividad de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos que meter toda la información del tirón. Tendremos dos opciones. O crear la tabla como la hemos creado hasta ahora y empezar a meter manualmente los datos, o también lo podemos hacer mediante la importación, que sería en datos externos, nuevo origen de datos, desde un archivo de Excel, ¿vale? Yo le voy a dar aquí y me aparece, si quiero importar datos del origen, vincular al origen de datos creando una tabla vinculada, y aparece normalmente una tercera opción, mirad, me aparece normalmente una tercera opción que sería, vamos a ver, una tercera opción, esta que es la normal, le doy a datos externos, no, desde el S, una tercera opción que es vincular al origen de datos creando una tabla vinculada. ¿Qué es lo que hace aquí? Pues coge los datos del Excel y lo vincula, por ejemplo, la tabla de, vamos a ver dónde está, aquí está, ¿no? La tabla de categoría de productos, la señalo y digo que la quiero vincular, esa hoja de Excel la quiero vincular con este de aquí, ¿vale? Entonces le doy a aceptar, me aparece la información que aparece en el Excel, ¿vale? La columna, el campo 1 y el campo 2, mostrar hojas de trabajo, estas son las que hay. Si hubiera distintas hojas dentro del Excel aparecerían aquí, ¿vale? Y yo podría ir cambiándolas y viendo qué información trae cada hoja de Excel. Entonces yo le doy a aceptar. La primera fila contiene encabezado de columna, sí, porque aquí hay el código de categoría y aquí el nombre de categoría. En el nombre de categoría dentro ya hay distintos nombres, ¿vale? Entonces yo le indico y va a aparecer como un encabezado, ¿vale? Que así es como lo tenemos tanto en el S como en la hoja, en la base de datos. Le damos a siguiente, se ha terminado de vincular y ya lo tendríamos vinculado. Nosotros desde aquí, sale un símbolo de Excel pequeño, no podemos ni crear ni eliminar ninguno de las referencias. Tendríamos que hacerlo desde el Excel, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esta forma de hacerlo suele dar muchos problemas porque aquí solamente hay dos campos y las características que tienen, los datos tienen unas características y unas propiedades muy simples.
Pero si yo me vengo a ventas, por ejemplo, voy a descargarme voy a importar la información de ventas, examinar las ventas, aceptar. Si os fijáis, ya aquí hay más información, más tipos. Aquí era fecha corta con máscara, ¿vale? Aquí, aunque ya van cambiando, este irá por desplegable. Bueno, pues le doy siguiente, ventas, finalizar. ¿Deseas sobreescribir las ventas? Sí. No se puede subir la tabla de ventas. Esto por el tema de la configuración. Toda la configuración que le hemos dado nosotros, pues ahora ahí hay un conflicto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que para estas situaciones lo mejor, cancelo, y suele dar problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que este lo voy a eliminar. No me deja porque está cerrado. Cerrar. Eliminar. Sí, lo elimino, ¿vale? Y se queda tal como estaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si nosotros tenemos la base de datos sin ninguna tabla, otra opción, sabiendo que vamos a tener toda la información en Excel, otra opción es importar el origen de datos en una nueva tabla, ¿vale? De datos actuales. Es decir, yo ahora voy a importar y sobre esa hoja de cálculo del Excel que hay, de donde está tirando la información, va a crear una nueva tabla, ¿vale? Por ejemplo, esta de ventas que me había dado problemas, le damos a abrir, importar, me aparece aquí toda la información, pero ahora no va a haber problema porque nosotros no tenemos ninguna indicación de los tipos de datos que contiene la tabla, ni los tipos de datos ni las propiedades. Por lo tanto, va a dejar traerse toda la información sin problema, ¿vale? Le doy. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya me empieza a preguntar, oye, ¿con qué tipo de información, qué tipo de datos es el que quieres para cada uno? Y si lo quieres indexado o no. El número de factura lo queríamos indexado porque este no se iba, lo íbamos a utilizar como índice y no se iba a volver a repetir. Por lo tanto, sí, pero sin duplicado. Si nos fuésemos al PDF donde aparecían las características de los tipos de datos, ¿vale? Y a las propiedades, lo veríamos. Tendríamos que ir haciéndolo así, ¿vale? Tipo de texto, vale, pues corto. Ahora, me vengo a esta columna. Pues tipo de texto corto, indexado no, código de empleo, fecha con hora, ¿vale? Lo considera él mismo, ve qué tipo de datos puede ser el que tenga, ¿vale? Aquí, texto corto, que después si quisiéramos lo podríamos cambiar, ¿vale? Le damos aquí, aceptar, bueno, vamos a darle atrás para ver si falta algún tipo más, algún campo más, no. Siguiente, ahora te dice, ¿quieres elegir ya la clave principal? Pues sí, vamos a elegirlo ya. Pues quiero el número de factura que sea la clave principal. Siguiente. Si no lo elegimos, crea la primera columna de identidad, ¿vale? Crea esta, que después de autonumeración, si os recordáis, que después esto lo podemos eliminar, pero claro, siempre tiene que haber una que sea la clave principal. Si no la hemos creado, crea directamente la base de datos esta columna, este campo, y lo pone como clave principal. Entonces nosotros vamos a elegir el número de factura porque sabemos que va a ser la clave principal, venta y finalizar. Cerrar y ya tenemos la tabla de venta con toda la información dentro, ¿vale? Y esto lo tendríamos que cambiar, ¿vale? Tendríamos que poner con el desplegable. Pero bueno, ya es más trabajo tener que meter la información uno por uno que después ir cambiando la estructura de las tablas, ¿vale? Si le damos vista diseño, si os fijáis, aparece así, ¿vale? Forma de pago, pues nada, aquí tendríamos que darle a asistente para búsqueda y crear el desplegable, ¿vale? Como lo hicimos anteriormente, pero así tendríamos ya toda la hoja con sus datos para empezar a trabajar. ¿Se guardan los cambios? No, ¿vale? Y ya tendríamos así. Ahora que tendríamos que crear otra, pues mira, datos desde un archivo de Excel, importar datos tal, sí, bueno, para quiero proveedores. Me vengo aquí, esta es la tabla de proveedores, sí, esta es la información que contiene, la primera fila es el encabezado, que no me lo coja como dato, y aquí ya lo que le empiezo a indicar es si lo quiero indexado, sí, y el tipo de dato, ¿vale? El siguiente, ¿lo quiero indexado? No. El nombre de proveedor tampoco,
¿vale? Lo vamos poniendo así y le vamos dando qué tipo de datos es. Elegir la clave, sí, sería este, ¿vale? Pues ya está. Siguiente y tal, ¿vale? Estos son los casos que más nos solemos encontrar cuando llegamos a una empresa y trabajan con Excel, ¿vale? Con hoja de cálculo y quieren empezar a trabajar con base de datos. Pues lo que hacemos es importamos los datos del Excel y ya aquí empezamos a darle forma a esas tablas, como hicimos en la primera actividad en la que creamos las tablas, ¿vale? Le damos el tipo de datos que contiene y las propiedades. Sin embargo, si estamos en una empresa que empieza del principio, dice, bueno, pues yo de primera hora quiero trabajar con base de datos. Aparte de que utilice ese para otras cosas, pero yo quiero llevar la información en base de datos. Pues sería tal como lo hemos ido realizando hasta ahora, ¿vale? Y de esta forma pues vamos creando todas las tablas que hemos tenido hasta ahora, ¿vale?